Hola, soy el espíritu de Obsidiana. Dentro de unos segundos escucharás mi historia. Si este video te gusta, te pido que le des like, te suscribas al canal, y si quieres que esta historia tenga continuación, por favor, escríbelo en los comentarios. Disfruta el video. Y bienvenido a la oscuridad. En las faldas de la Sierra Madre se escondía el pequeño pueblo de San Cobal, un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento. Sus casas de adobe olían siempre a madera quemada y a resina de pino, y por las mañanas la neblina abrazaba los techos como un manto sagrado. Pero desde hacía 3 meses, la tranquilidad se había desvanecido. El cartel había tomado la antigua ruta comercial que pasaba por el pueblo, y con ellos llegaron los motores nocturnos, los disparos lejanos y la gente que desaparecía sin explicación. Aquella noche, después de la última incursión del cartel, la anciana Jacinta encontró un perro negro muerto frente a su puerta. El animal tenía los ojos abiertos, pero no había vida en ellos, sino una extraña sensación de vigilia. Cuando Jacinta se inclinó para rezar, vio algo que la hizo retroceder. Un humo negro y espeso salía lentamente de la boca del perro. El humo no seguía al viento. Avanzaba contra él como si supiera exactamente a dónde tenía que ir, hacia las montañas. Jacinta sintió que las piernas le fallaban. «Está regresando», susurró con terror. El espíritu de Obsidiana. A medianoche, un sonido profundo emergió desde dentro de la montaña. Un estruendo, como de rocas chocando, seguido de un zumbido grave que hizo vibrar las ventanas. En San Cobal todos lo escucharon, pero nadie se atrevió a hablar. Algo se había despertado. El llamado de la oscuridad había comenzado. A la mañana siguiente, los campesinos encontraron 2 cuerpos del cartel en los maizales. Ambos yacían con las armas en las manos. Habían apretado el gatillo, pero no se había disparado ni una sola bala. Sus rostros estaban congelados en un rictus de terror puro. Alrededor de ellos había esparcidos fragmentos de obsidiana, brillantes bajo la luz del sol, con un reflejo púrpura, inquietante. Jacinta sintió un escalofrío al verlos. Esas piedras eran utilizadas en antiguos rituales mexicas, rituales de sacrificio. Esa noche, un silencio antinatural cayó sobre el pueblo, y en el sendero que llevaba a la colina, una figura emergió entre la neblina, alta, con hombros amplios, y un cuerpo que parecía hecho de trozos de obsidiana unidos por una voluntad antigua. Cada paso hacía temblar ligeramente el suelo. 2 líneas rojas se encendieron en el rostro de la figura. No eran ojos, eran grietas luminosas. El espíritu de Obsidiana había regresado. Las horas avanzaron y una sensación de vigilancia pesaba sobre San Cobal. Los perros aullaban sin razón. Las gallinas golpeaban sus alas como si el amanecer hubiera llegado antes de tiempo. Y el viento susurraba sonidos que parecían palabras. Fue entonces cuando Enrique, uno de los miembros más jóvenes del cartel, llegó corriendo al pueblo. Estaba cubierto de lodo, temblando, con el rostro marcado por rasguños. «No camina hacia la luz», jadeó. «Se mueve en las sombras, pero no hace ruido». Pocas horas después, Enrique murió. No tenía heridas. Simplemente, su corazón había dejado de latir. Los habitantes entendieron entonces que el espíritu no era un mito. Era una consecuencia, una respuesta de la tierra al derramamiento de sangre. A la distancia, un grito largo y profundo rasgó el cielo nocturno, y Jacinta vio desde su ventana una sombra gigantesca deslizándose entre los árboles.
El líder del cartel, el Manco Vargas, enloqueció de ira al enterarse de lo ocurrido. No aceptaba que sus hombres cayeran por culpa de una maldita leyenda. Convencido de que era obra de un enemigo humano, llamó a un brujo, un hechicero conocedor de rituales antiguos. El brujo era un hombre delgado, de piel curtida y ojos blanquecinos. Apenas llegó a Sanjoval, tocó la tierra, olió el aire y murmuró. No vino por voluntad propia, fue despertado. Esa noche, en la entrada de una cueva, iniciaron un ritual prohibido. Encendieron incienso, recitaron palabras en náhuatl antiguo y las paredes de la cueva comenzaron a resonar. Las sombras danzaban y formaban figuras de antiguos dioses. Pero el ritual salió mal. El suelo se abrió. Fragmentos de obsidiana volaron en todas direcciones y una mano hecha de piedra afilada emergió del centro del círculo. El espíritu de obsidiana se liberó por completo y algo antiguo y olvidado volvió a respirar. Lucía, una joven del pueblo, no aguantaba más vivir bajo el terror del cartel. Cuando Vargas le prometió protección a cambio de entregar al espíritu, su miedo ganó. Aceptó la traición. Condujo a los hombres del cartel a un sendero oculto, donde había escuchado pasos pesados en la noche. Allí colocaron trampas, explosivos y redes reforzadas con metal. Cuando el espíritu apareció entre las sombras, detonaron las cargas. Fragmentos de obsidiana volaron por el aire. La figura se tambaleó. Grietas rojas recorrieron su cuerpo. Lucía sonrió. Esa misma noche, al volver a su casa, notó algo extraño. Las paredes proyectaban una sombra que no correspondía a su cuerpo. Una sombra alta, delgada, inmóvil. La sombra se acercó lentamente y un susurro helado rozó su oído. «Pagarás tu deuda». Al amanecer, Lucía fue hallada con el cabello completamente blanco y la mirada perdida en el vacío. Después del incidente, Lucía empezó a vagar sonámbula cada noche. Sus pies descalzos la guiaban hacia la montaña, mientras murmuraba palabras en un idioma que nadie entendía. Tras seguirla una noche, los habitantes llegaron a un antiguo templo de obsidiana, escondido en el corazón de la montaña. Sus paredes brillaban con líneas talladas que parecían moverse con la luz de las antorchas. En el centro del santuario, Lucía cayó de rodillas frente a una estatua mexica, y allí estaba él, el espíritu de obsidiana, inmóvil como un monolito, pero con los ojos encendidos. Las paredes comenzaron a mostrar escenas de su vida, su miedo, su traición, su deseo de sobrevivir a costa de otros. Lucía gritó, pero no había escapatoria. Jacinta murmuró: «Este espíritu no solo castiga a los malvados, también a quienes traicionan a los suyos». Lucía nunca volvió a ser la misma, ni el pueblo tampoco. Una mañana, los habitantes descubrieron algo imposible. El río que cruzaba Sanjoval corría completamente rojo. No era pintura, no era tierra, parecía sangre. Nadie encontraba explicación. No había cuerpos, ni animales heridos, nada. De la niebla emergió lentamente una figura. El espíritu de obsidiana caminaba sobre el agua, su cuerpo lleno de grietas brillantes. Con cada paso, el río temblaba, como si la montaña entera respirara con él. Jacinta cayó de rodillas. La tierra ya no pide justicia, pide venganza. Esa noche retumbó en los cerros un sonido parecido a tambores mexicas. Los niños hablaron en sueños lenguas que jamás habían oído. Algo profundo estaba despertando. El espíritu ya no era solo un guardián, era un presagio. Vargas decidió que no podía huir más. Reunió a sus hombres, armados hasta los dientes, y subió la montaña decidido a destruir al espíritu. Pero cuanto más ascendían, más extraño se volvía el ambiente. El aire se volvió pesado.
La temperatura descendió y los árboles parecían observarlos. Uno de los hombres juró haber visto figuras mexicas escondidas entre la maleza. Al entrar en la cueva, las llamas de las antorchas se apagaron como si alguien las hubiera soplado. La oscuridad se tragó todo. Entonces un brillo rojo apareció al fondo. Era él. El espíritu de obsidiana avanzó lentamente, con una presencia que hacía temblar los huesos. Vargas abrió fuego. Las balas chocaron contra el cuerpo del espíritu y se hicieron polvo. La voz del espíritu llenó toda la cueva. Yo soy su oscuridad, su rencor, su legado. El suelo tembló. La cueva se cerró detrás de ellos. No había escapatoria. Vargas retrocedió hasta el borde de un abismo. Su pie resbaló y cayó hacia el vacío, gritando. Pero antes de tocar el fondo, una mano lo sujetó. El espíritu de obsidiana lo levantó con facilidad y lo dejó caer de rodillas en el centro de la cueva. Vargas intentó sacar su arma, pero sus manos temblaban demasiado. El espíritu colocó una mano en su pecho. Un humo negro salió del cuerpo del líder del cartel y fue absorbido por el espíritu. Vargas gritó, pero fue inútil. Su carne se tornó gris, después negra y finalmente dura como el vidrio. En pocos segundos, Vargas era una estatua de obsidiana. La justicia está cumplida, susurró el espíritu. Aunque el cartel había sido eliminado, Sanjoval no volvió a descansar. Las noches se volvieron más frías. Los animales se escondían. Las sombras parecían más largas. En lo alto de la montaña, un templo de obsidiana comenzó a brillar cada noche. No estaba allí antes. Había surgido, como si la montaña lo hubiera parido. Jacinta soñó con sacerdotes mexicas caminando en fila hacia la oscuridad. Sus rostros no tenían ojos. Sus manos sostenían cuchillos de piedra. Y al final del camino, el espíritu de obsidiana estaba esperándolos. El espíritu apareció en la entrada del templo. Sus grietas rojas eran ahora más intensas, casi vivas. Algo dentro de él se movía, algo que no era humano. El viento dejó de soplar. La montaña guardó silencio. El espíritu habló por última vez. Ya no soy solo un guardián. Soy la cara oscura de esta tierra. Y la oscuridad ha vuelto. Hola, soy el espíritu de obsidiana. Dentro de unos segundos escucharás mi historia. Si este video te gusta, te pido que le des like, te suscribas al canal, y si quieres que esta historia tenga continuación, por favor, escríbelo en los comentarios. Disfruta el video. Y bienvenido a la oscuridad.